Saludos cordiales, profe Vinicio. Deseándole el mejor de los éxitos, mi nombre es Jaime Manuel Peñalosa Guillén. En la presentación del video elegí el tema: medición de alturas en la antigüedad y en la actualidad. Comparación de cómo los egipcios y griegos calculaban alturas con métodos geométricos y cómo se hace hoy con tecnología moderna. Introducción. La medición de alturas ha sido una necesidad constante a lo largo de la historia. Desde las civilizaciones antiguas como los egipcios y griegos, hasta las tecnologías modernas, los métodos utilizados han evolucionado significativamente. En esta presentación, exploraremos cómo las antiguas civilizaciones medían alturas utilizando principios geométricos. Y compararemos esos métodos con las técnicas contemporáneas que emplean tecnología avanzada. Medición de alturas. Comparación entre la antigüedad y la actualidad. En la antigüedad, egipcios y griegos. Métodos geométricos utilizados. Tanto egipcios como griegos utilizaron principios de la geometría para medir alturas de pirámides, árboles, torres o montañas. Lo hicieron sin instrumentos modernos, pero con gran ingenio. Los egipcios usaban sombras y triángulos semejantes. Se atribuye a Tales de Mileto, aunque vivió en Grecia, una técnica observada por los egipcios. Ejemplo práctico. Si un bastón de 1 metro proyecta una sombra de 2 metros, y la pirámide proyecta una sombra de 10 metros, aplicaban semejanza. Altura de la pirámide es igual a 10 metros, que es la sombra de la pirámide, multiplicado por 1 metro, que es la altura del bastón, todo eso dividido para 2 metros, que es la sombra del bastón. Y nos da como resultado 5 metros. Los griegos aportaron el uso más avanzado de la trigonometría, como los ángulos de elevación. Ejemplo práctico. Si un observador está a 100 metros de una torre y mide un ángulo de elevación de 45 grados, podían calcular. Tangente de 45 grados es igual a la altura de la torre dividida para 100 metros. Por lo tanto, la altura es de 100 metros. Ambas culturas mostraban una comprensión profunda de la geometría euclidiana. Métodos actuales para medir alturas. Hoy usamos instrumentos tecnológicos basados en láser, GPS y sensores electrónicos. Algunos de los más comunes son: telémetros láser. Dispositivos que emiten un rayo láser hacia el punto más alto del objeto y miden el tiempo de rebote para calcular la distancia vertical. Ejemplo práctico. Con solo apuntar el láser hacia la cima de un edificio, obtienes en segundos su altura exacta. GPS diferencial, DGPS. Utilizado para medir alturas en terrenos o montañas con precisión centimétrica mediante coordenadas georreferenciadas. LIDAR, Light Detection and Ranging. Tecnología utilizada en drones o satélites para medir bosques o ciudades mediante pulsos de luz. Ejemplo. Drones equipados con LIDAR pueden mapear un bosque completo, midiendo la altura de cada árbol de forma automática. Comparación general. La presente tabla nos explica las diferencias que existen en las formas de cómo los egipcios y griegos en la antigüedad medían alturas y lo utilizado en la actualidad. Las épocas, métodos principales, herramientas, precisión y ejemplo clásico. En la época antigua, el método principal para medir alturas era la geometría y trigonometría. En cambio, en la actualidad se utiliza la tecnología digital. Por otro lado, en la época antigua, se utilizaba como herramientas el bastón, la cuerda, la sombra. Pero en la actualidad se usa láser, GPS, LIDAR. También, las mediciones de la altura en la época antigua eran de precisión moderada. En cambio, en la actualidad la precisión es alta. Un ejemplo clásico de la época antigua es la sombra de la pirámide de Giza. Y un ejemplo clásico de la época moderna es la medición topográfica con drones. Conclusión.
Los métodos de medición de alturas han avanzado enormemente desde la antigüedad hasta la actualidad. Mientras que los antiguos egipcios y griegos usaban ingeniosas técnicas geométricas, hoy confiamos en la tecnología moderna para lograr precisión y eficiencia. Esta evolución demuestra no solo el avance de la ciencia, sino también nuestra necesidad continua de medir y entender el mundo que nos rodea.